Ahora vamos a invitar a los panelistas, ¿no es cierto?, a que suban a sus asientos. Primero, Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos. Don Patricio Ales, diputado, arquitecto, integrante de la Comisión Política Nacional de Desarrollo Urbano. A Matías Absalomovich, secretario regional ministerial de la Vivienda. Iván Poduje, arquitecto, magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Santiago. Socio de Atisba, integrante también de la Comisión Nacional de Política de Desarrollo Urbano. A Paz Undurraga, arquitecta, magíster en Economía, académica y directora del Centro de Estudios Urbanos Contemporáneos DUC y representante de Ciudadanos por Valparaíso. Y Daniel Sepúlveda, arquitecto, doctor en Urbanística de la Universidad de Bauhaus-Weimar, Alemania, director de Foco Consultores, quienes están encargados y adjudicados en la modificación del Plan Regulador de Valparaíso. Sí. ¿Dónde nos sentamos? Donde ustedes quieran. Me parece muy bien. O sea, Bueno, quisiera, ¿no es cierto?, agradecerles su presencia y solicitarles su opinión, su visión que tuvieron respecto a lo expuesto. Quisiera que quizá partiera Emilio de la Cerda, secretario del Consejo de Monumentos, expresándonos tu opinión sobre la exposición. yo creo que el mío es el que tiene el eco. Bueno, gracias por la invitación. Quiero partir igual, si se me permite, haciendo una pequeña referencia a lo de la mañana. No es un afán de polemizar, menos en épocas electorales ni nada, pero sí quiero atenerme un poco a los hechos de dos proyectos que se mencionaron acá, con ciertas imprecisiones, y creo que es importante al menos dejarlo claro si esto está vía streaming y para toda la gente que está acá también. Y el hecho de que se mencionó que el Consejo estaba frenando proyectos como la Bolsa de Valores. Quiero señalar que es difícil que el Consejo frene un proyecto que no ingresa desde el año 2007 a monumentos nacionales. Eso por un lado. Y respecto al tema de mercado puerto, que quiero transparentar al tiro porque estas cosas siempre así como que se mueven. Yo fui parte del equipo que hizo ese proyecto antes de entrar a trabajar al Consejo de Monumentos, por lo tanto eso que quede transparentado al tiro y tal, y eso es bastante natural. Lo hicimos con la Universidad Católica, un proyecto bastante serio y qué sé yo. Pero ahora hay un proyecto que está ingresando al Consejo para refuerzos estructurales porque quedó muy dañado por el terremoto. Eso se está revisando y el Consejo en pleno, yo me he inhabilitado de todas las fases de discusión y de firma y de todo. El Consejo lo está revisando y estima que faltan antecedentes para poder evaluarlo. Eso con los dos proyectos, que de aquí yo entiendo que a veces en periodo un poco efervescente se busque como el malo de la película, pero quería aclarar ese par de temas. Eso para comenzar. A ver, respecto a otras como discusiones que se han planteado también en el tema de la mañana, que está muy vinculado a lo que acabamos de revisar. Nosotros vemos con buenos ojos que se esté avanzando en esta materia del plan de gestión para el sitio Patrimonio Mundial y zona típica. Sí, y eso lo manifestamos en diversas oportunidades. Creemos que está llegando un poco tarde y es importante que llegue, de todas maneras, que se pueda sistematizar.
El mismo PRDV el año 2006 ingresó al sistema de impacto ambiental, el Consejo de Monumentos se pronunció en ese marco, señalando que era muy recomendable que los proyectos de intervención que se generaran en el sitio Patrimonio Mundial se hicieran sobre la base de un plan de manejo, lo que es bastante lógico, era un poco el ejemplo que se ponía acá de la servilleta y la mesa y no sé qué. Eso no ha ocurrido a la fecha y lo que tenemos hoy día es unos proyectos que están a punto de terminar el 94% del presupuesto que se nos comentaba el director en la mañana, que a la fecha todavía no tienen el plan de manejo. Obviamente acá hay una lógica que no ha funcionado demasiado bien. Estamos viendo algunos proyectos emblemáticos, muy bonitos. Cabe mencionar también, esos también han sido aprobados en su mayoría por el Consejo de Monumentos Nacionales, estoy empezando en Bauriza, en Severín, etcétera, en proyectos que tienen que tener orgulloso a todo el país, y el Consejo de Monumentos está muy conforme, muy como orgulloso de que se estén recuperando esos edificios. Pero ciertamente acá hay un problema más estructural que tiene que ver con una visión estratégica coordinada de los múltiples sectores que están interviniendo. Y eso es clave. Y es clave que lo entendamos así. Lo que presentó Javier Adán en la mañana me pareció muy consistente en términos de lo que estaba relacionado a las diferentes estrategias y tal. Y ojalá que eso pueda ser canalizado ya tomando la otra discusión del panel anterior con algún liderazgo muy claro y muy fuerte en la ciudad. Aquí se mencionó, yo adhiero a ese punto, respecto a que un plan de gestión, un plan de manejo por la ciudad no es nada, es letra muerta, si no hay una cierta capacidad de liderazgo que lleve adelante ese plan en términos políticos. El plan o el liderazgo político que sea capaz de coordinar todos los sectores, necesariamente tiene que incorporar a la inversión privada en la ciudad. He notado con cierta preocupación que a veces se comenta como del Estado, el rol del Estado. Sí, el Estado tiene serios problemas, deudas y desafíos que tiene que asumir. Y les puedo comentar después algo de la modificación de ley de monumentos, donde muchos de los temas que se han levantado acá, incluso en la mañana, son diagnósticos generalizados en el país hace mucho tiempo, independiente de los sectores políticos, son visiones de consenso y ojalá se puedan canalizar a través de la modificación legal. Temas regionales, nosotros somos los primeros en señalar que ojalá podamos tener un Consejo Regional de Monumentos deliberativo, los temas de financiamiento bajo diferentes instrumentos, eso si quieren les puedo comentar con más temas, pero aquí hace falta un liderazgo muy fuerte y un trabajo conjunto público-privado. No se puede como demonizar la inversión pública, la inversión privada en la ciudad. De hecho, la ciudad, lo mismo Valparaíso, se generó a partir de iniciativas privadas. O sea, por favor, no seamos tan abstractos desde ese punto de vista. Respecto al tema del liderazgo, perdón que voy a terminar pronto, quiero recordar dos experiencias señeras en la historia de Chile que quizás es bueno traer a la memoria para darnos cuenta de esto. Una es Vicuña Maquena, el llamado la transformación de Santiago entre el año 1872 y 1875 creo que fue. Y el otro es Gabriel González Videla en La Serena en 1946 a 1952. Uno como presidente, ¿cierto? Por supuesto, y el otro como intendente de Santiago. Ahí uno realmente tiene en la cabeza, La Serena neocolonial, Vicuña Maquena, el Cerro Santa Lucía, pero no es así. Esas son estrategias integradas, complejas, que contemplan desde la canalización del río Mapocho, en el caso de Vicuña Maquena, la construcción del Camino Cintura, el Santa Lucía y otras varias estrategias que transformaron y construyeron Santiago en su dimensión, al menos de fines del siglo XIX. No había una iniciativa igual en Santiago desde ese momento. Y el tema de Gabriel González Videla con La Serena, que transformó y construyó La Serena actual en base a una estrategia que contemplaba desde el embalse de Puclaro, secar todas las zonas de Las Vegas, construir toda la zona de la costanera, traer inmigración de colonos para poder generar un sistema agrícola que se conectara a través de la Panamericana con Santiago, o sea, un plan integral. Y entre medio, equipamientos urbanos, de colegios, de universidades, de un montón que demolieron parte importante de La Serena antigua, de este poblado, y el neocolonial. Ahí fue una estrategia operativa para poder salir rápido con la construcción. Parecido a lo que hizo Haussmann en París con todos los sistemas de hierro. O sea, ahí hay dos visiones estratégicas que pasaban de un gobierno a otro y que incluso hoy se siguen concretando algunas de esas intervenciones con una visión política fuertísima, con una visión clarísima del territorio. Y a mí me parece que en el caso de Valparaíso, de todo lo que hemos estado hablando, hay una seria buena intención, hay mucho diagnóstico, hay mucha cosa sobre la mesa que es muy valiosa, pero ese liderazgo no se ha visto y
urge, es quizás lo más importante para que todo lo que hemos visto acá no quede en buenas intenciones, en otro análisis más, sino que pueda ser llevado a la práctica de manera sistemática. Y eso no es hablar desde la posición de autoflagelante ni desde las conformistas, es una especie de visión técnica lo más objetiva posible. Gracias, Emilio, sobre todo por tu aclaración inicial. Matías, te quería pedir la opinión a ti sobre la presentación. Bueno, primero que todo también agradecer la invitación, y desde ese punto de vista nosotros como región, digamos, hemos tenido una mirada en la cual nos ha llamado la atención que muchas veces hemos hablado de herramientas que faltan para proteger el patrimonio, y sin embargo advertimos que existen muchas herramientas, y en ese sentido es muy bueno que estemos hablando de los planos seccionales como una herramienta que de alguna manera ayuda a regular. Comparto plenamente lo que dice Emilio de que no es la única manera, digamos, al revés, es una parte, pero que por otra parte también advertir, digamos, de que hay algunas herramientas que existen y que no se usan. A ese punto quiero llegar. De esa manera los planos seccionales es una herramienta, y también hay otras herramientas como las zonas de remodelación o las zonas de construcción que están hoy día contempladas en la legislación vigente, que permiten generar ciertos incentivos para estimular la construcción o para remodelar ciertos lugares de la ciudad, y que tampoco se utilizan, y que por lo tanto de alguna manera se entiende que este liderazgo del que habla Emilio falta, y hago una autocrítica al gremio, digamos, no solamente en las autoridades políticas o en las autoridades de turno que nos toca ejercer, sino que falta en general en los arquitectos, en los urbanistas, en la pasión por la ciudad, en aquellos que trabajan en las consultoras, en aquellos que plantean un plan regulador. Vemos que hay buenas y malas prácticas en los planes reguladores, en lo que advertía Martín Harpagar de la superposición de normativa cuando se pone una zona típica con una zona de conservación histórica. Es algo que es rápidamente advertible que va a ser un problema y que va a ser una complejidad, y es una mala práctica que no debiera ocurrir. Y por lo mismo es importante, cuando tenemos la oportunidad, en el caso de Valparaíso, espero que la tengamos más pronto que tarde, de volver a plantear un plan regulador comunal, efectivamente podamos vertir toda esta experiencia y todos estos diagnósticos en una nueva propuesta, en este mantel del que hablaba Martín, digamos, en la cual efectivamente podamos tener un marco regulatorio que nos permita llevar adelante una posterior gestión, o que nos permita a lo menos poder comunicarse con las vocaciones que tiene el territorio, con las intenciones y con las aspiraciones que tiene la ciudad. En ese sentido nosotros también hemos planteado, y el diputado Alex conoce algo de lo que hemos planteado nosotros como región en la Política Nacional de Desarrollo Urbano que está elaborando el gobierno, y uno de los parámetros principales que nosotros queremos llevar adelante es que el patrimonio no es necesariamente los inmuebles, digamos, o tampoco el patrimonio cultural del que se habla, el intangible, sino que en definitiva es el propio territorio y es la identidad que genera ese territorio. Y desde esa mirada a veces podemos dispararnos a los pies, como se dice, cuando regulamos demasiado, porque en el caso de Valparaíso, lo comentábamos recién con el jefe de Departamento de Desarrollo Urbano que me acompaña hoy día, una de las gracias de Valparaíso, y lo dijo Martínez, que no se fundó, que se formó de manera espontánea, y sin embargo si llegásemos a regular a un punto en que queremos hacer una imitación de aquello, vamos a hacer perder la esencia de lo que permitió que Valparaíso fuera como es. Por lo tanto, es un tema que es complejo, y comparto plenamente, insisto, en lo que dice Emilio, que falta un liderazgo, pero no se lo atribuyo solamente a las autoridades políticas, sino que a los propios urbanistas, que planteemos cómo queremos la ciudad a través de los distintos instrumentos que hoy día existen, sin perjuicio de que la legislación debe modificarse y deben generarse nuevos incentivos, que espero que podamos también debatirlos en el resto de la conversación.
Gracias, Matías. Quería pedirle a Iván y a Patricio si nos pueden hablar un poco también la mirada desde la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. Iván. Sí, bueno, yo quiero... estoy muy de acuerdo con lo que dijo Emilio y quiero discrepar un poco lo que señalaste, Matías, ¿no? Respecto a la visión, no creo que a los arquitectos les corresponda tener visión y liderazgo. Visión pueden tener, todos tienen, los profesionales que participan. Liderazgo le corresponde a la autoridad. Liderazgo político le corresponde a las autoridades, porque las autoridades son las que están facultadas tienen la potestad para hacer los cambios en las ciudades, para priorizar los cambios. Los dos casos que puso Emilio son autoridades, un intendente y un presidente de la República. Yo diría otros también en la historia, Lagos con el caso Antofagasta, ¿cierto? Y así uno puede ir viendo ejemplos donde el liderazgo y la visión de las autoridades permitió implementar los cambios. Y sin eso no se hace nada. Y lo que demuestra el PRDV como caso es que los municipios no tienen la facultad de hacerlo, que los gobiernos regionales tampoco, y que al parecer lo único que pueden acometer desafíos de esta complejidad son los gobiernos nacionales, como está estructurado hoy día el asunto. Es un primer tema, y creo que es esencial tener autoridades que tengan liderazgo y visión respecto a estos temas, y creo que eso no existe, y es complejo, al punto de que es posible que el legado bicentenario que se ha hablado, que son muchas obras que están en el papel, termine siendo 15 banderas gigantescas en cada capital regional, lo que me parecería patético, digamos. Ojalá que eso no ocurra, porque lo que ha anunciado el ministro de Obras Públicas, en el marco de su gestión sui generis. Respecto a lo que expuso el expositor, planes regulares comunales versus seccionales, yo creo que le falta la pata a la inversión a estos planes. O sea, es muy difícil que nosotros podamos hacer planes de gestión patrimonial si este plan director no combina la norma con la inversión pública y privada. Por lo tanto, yo creo que es esencial, y fue uno de los errores también que tuvo el PRDV, que la inversión no esté presente en la discusión desde el inicio. Y con inversión me refiero a inversión pública, que es fundamental, y privada también. Después el expositor nos mostró una ordenanza de diseño urbano que yo le veo una complejidad, no porque no esté bien, sino porque la ley de urbanismo y construcciones, conceptualmente, impide hacer estas cosas. Es una ley que está pensada en el contexto de una flexibilidad que es un paradigma que imperó por muchos años los planes reguladores, que tiene que ser flexible al desarrollo, que terminó siendo arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley está tan llena de resquicios, como el conjunto armónico, como la construcción simultánea, como el artículo 55, el artículo 51, está tan parchada de resquicios que proponer algo que regule el ritmo de una fachada yo creo que veo absolutamente inviable. De hecho, los dos artículos que establecen los planes seccionales, que es el 279 y 278, o 219 y 218, no me acuerdo cuáles son. 21, no sé. Más la circular de DU, es lo único que existe y es súper general. Entonces, yo creo que es bastante difícil que nosotros podamos tener ordenanza de diseño urbano como la que propone el consultor con la ley actual. Sin contar con que está la problemática de que aparte de no tener respaldo legal, eso sea compatible con un plan regulador que está diseñado en esencia con una ley que está bastante obsoleta. Y por último, y con esto termino esta discusión, yo creo que hay que aprender del caso del PRDV, hay que aprender de este caso que nos tocó. Se dice, hay tres cosas que hay que aprender. Una la dijo Emilio, la coordinación. ¿Sí? Tiene que ver con liderazgo también, pero con la manera en que tú ordenas a todos los actores. Es imposible hacer un plan con dos actores sobre la mesa. Imposible nomás. Y además, sin una estructura de toma de decisiones. Nosotros hemos visto crecientemente en planes complejos y es muy difícil, y en la Comisión de Política Urbana se ha discutido y la salida es compleja, para no decir que no hay, porque la verdad es que como está estructurado hoy día la cosa, el único que puede cortar eso es el presidente de la República a nivel de ministerio o un alcalde con sus directores de obras, pero no tiene suficientes recursos ni atribuciones. Segundo tema, lección del PRV, prioridad. Se dice que se invirtieron 73 millones de dólares. Siempre se repite eso. Está bien. El 30% fue estudio. Uno podría decir que fue exagerado, pero creo que no es el punto.
En la cuarta etapa costó 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, un proyecto fundamental de transporte. Es un proyecto de transporte que costó casi 4 veces el presupuesto de todo un plan de recuperación patrimonial. Entonces, hay un tema también en los recursos que se destinan a estos temas y en la ejecución. Y por último, tenemos que aprender de este plan, ¿cierto?, que lo decía el consultor, hay que poner la carreta delante de los bueyes, si tú del mantel, decís tú, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que tener planes directores, entender como tales, planes que se orientan a la acción, a la transformación del territorio. No solo a la regulación. El Estado hoy día regula de mala forma y se ha olvidado de la acción. Y promete y regula y se ha olvidado de la intervención. Los planes directores, por esencia, son planes que dirigen la inversión. Yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos para adelante. Eso. Gracias, Iván. Patricio, te dejo la palabra. Yo me siento muy entusiasmado en la participación en este trabajo de esta jornada, de este día. Más que mis palabras lo prueba mi interés de estar aquí presente desde las 9 de la mañana sin moverme, porque lo considero un ejercicio excepcional para Chile que se haya hecho este trabajo. Creo en particular que el esfuerzo que se hace a través de los planes seccionales es un esfuerzo muy productivo si es que está acompañado realmente de una corrección profunda de las políticas de protección al patrimonio arquitectónico y urbano, que son francamente insuficientes y donde en particular la actividad de la política ha sido brutalmente permisiva y pasiva. Y se suma la actividad política a lo que yo llamo los 6 enemigos de la protección, de las políticas de protección del patrimonio. Solo para la primera pasada, que en relación a los seccionales, a mí me pareció que lo más interesante es que, en primer lugar, abordar estos seccionales, a pesar de que yo vengo de una formación universitaria desde los tiempos del sueño de la planificación total, globalizadora, estatizante, incluso mi postura política, fui formado en una mirada donde el rol de la planificación y el rol del Estado como un leviatán todopoderoso era el que en materia del hacer ciudad iba a ser el gran solucionador desde el punto de vista de una gran planificación. A pesar de eso, estos seccionales me parecen muy entusiasmantes porque parten al revés desde lo particular y hacen el desafío para la mirada del regulador. Sobre todo en un mundo donde hay un rompecabezas institucional que es tremendamente dificultoso para el momento de hacer las cosas, que ha sido descrito en varias de las exposiciones. Entonces, cuando se toma esto desde determinadas particularidades de la ciudad con sus características propias, se establece una pauta para actuar sin necesidad de tener el gran plan completo, que es el sueño de todo urbanista, de decir, mire, desde aquí vamos a partir desde la gran mirada general. Segundo, creo que también facilita la participación ciudadana. Me parece que hacer un gran plan regulador transformador de todo Valparaíso como primera fase, en vez de partir por seccionales, la participación ciudadana se hace muchísimo más compleja. En tercer lugar, también desde el punto de vista del financiamiento, o sea, se puede llegar a actuar si hay liderazgo suficiente y voluntad financiera de manera mucho más fácil y práctica si se aborda con el instructivo de las parcialidades, en que un inversionista o el propio Estado o el gobierno local quiere intervenir en un determinado sector, lo puede hacer más fácil si tiene estas pautas sectoriales. Y en tercer lugar, creo que es muy práctico tener lo que son estas instrucciones específicas. Aunque parezcan sencillas las normas que se establecen,
pero dan ciertos órdenes formales, volumétricos, topográficos, identitarios, de tipologías que son instrucciones que facilitan el lenguaje creativo del arquitecto en el caso a caso, y también las pautas para un especial inversionista. Pero nada de esto puede salir adelante si no existe una modificación de las políticas más generales. Yo digo, miren, los enemigos principales, primero esta política del propietario castigado. Es decir, si el propietario del inmueble sigue con los castigos actuales, que todos conocemos, lo que termina es en el incendio, en el autoincendio, en la destrucción, en el abandono, para que al final el inmueble se caiga, porque pobre del que le toque la desgracia de ser ungido con la maldición de ser monumento histórico, porque entonces lo único que sabe es que va a recibir todas las obligaciones de la ley, aun cuando no establece sanciones. Es divertido porque le dice, usted está obligado a cuidar este inmueble, pero no le establece la sanción, que le dice, y si el inmueble se cae solo, bueno, no, se cayó nomás, dice, entonces se cayó. Y ese lo único que quiere es que ojalá le quede el terreno pelado, porque ahí quedará libre de todo castigo y de toda responsabilidad, y podrá hacer el negocio que quiera y tentar a quien quiera, y le subirá el valor del metro cuadrado de manera gigantesca. El segundo enemigo de esto son los congeladores, que debe haber probablemente en esta sala algunos que se van a indignar con lo que estoy diciendo, porque son aquellos que dicen, mire, valor patrimonial de la ciudad, no me lo toque, no me intervenga. Y esto que acaba de presentar el colega Martín, por favor, ¿quién dijo que la fenestración hay que seguirla a la misma línea? ¿Quién dijo cuando este otro viene de otra más? Entonces, ya los arquitectos hemos escuchado muchas veces los que son estos santificadores de determinadas obras patrimoniales, que no se puede tocar absolutamente nada. Si fuera así, cuántas cosas del viejo mundo y del oriente estarían totalmente destruidas. Y en Chile lo que pasa es que se van derrumbando, porque al final con la idea de los congeladores, yo entiendo el rol de los congeladores en determinado momento de la historia, lo entiendo y creo que fue valioso. Cuando existía un mundo en desarrollo a principios del siglo XX, fines del XIX, sobre todo a principios del XX, que venía esta gran innovación, el uso de las nuevas tecnologías, aparece el patrimonio como algo que es necesario defender y decir, no me lo toque. Está bien, esa es la primera alerta roja, pare, no me lo toque. Pero estamos al siglo XXI y se nos empiezan a caer, y bueno, no sigo en eso porque podría entusiasmarme harto rato contra los congeladores. Los terceros son aquellas empresas inmobiliarias de apetito desmedido, que están asociados al propietario castigado y están a la guaita y a la espera de que se caiga, porque si se cae, ahí se transforma el terreno en apetitoso y dejó de ser un terreno maldito, y por tanto es posible hacer negocio con él. Y digo aquellas porque no las demonizo, no creo que son todas. Por el contrario, creo que hay empresas privadas muy interesadas en la posibilidad de hacer inversión inmobiliaria, negocios en inmuebles patrimoniales, y que como la legislación chilena no permite rentabilidad, entonces terminan no siendo lo suficientemente entusiasmados. Cuarto enemigo, la insuficiente cultura patrimonial nacional, que es algo que yo creo que va cambiando, porque al igual que pasó con la ecología, miren, cuando yo estudié ecología con Alberto Gurevich, la primera vez que escuché y nos hicieron leer El sonido del trueno de Ray Bradbury, donde lo que podía ocurrir en el pasado pisando el ala de una mariposa podía llegar a cambiar la elección presidencial de 200 años después, que era el cuento del sonido del trueno, nadie hablaba de ecología. Pues cuando comenzaron los movimientos sociales en el mundo a movilizar masas de gente apasionada, entusiasmada con respecto a la ecología, usted hoy día no tiene ni un político que no hable de ecología. De izquierda y derecha, los rojos hoy día son verdes, los azules son verdes, los blancos son verdes, son todos verdes. Pregúntele a cualquier partido político y todas en sus propuestas tienen lo sustentable, lo ecológico, el medio ambiente y todo. Al final no fue por convicción, fue por conveniencia, fue porque al final, y a lo mejor por conveniencia electoral, terminaron convenciéndose y hoy día son todos genuinamente verdes. Concedo eso, hasta mi terno. Pero la verdad es que quienes los motivaron fueron los ciudadanos. Algún día va a pasar con el patrimonio que los ciudadanos van a despertar en plenitud
No va a ser un grupito selecto, no van a ser unos pocos, perdone que me extienda, pero es que esto es, a mí me parece clave porque no sacamos nada con tener un seccional si no tenemos las políticas adecuadas. Y necesitamos para eso ciudadanos que sean capaces de indignarse y para usar un término de moda en esto de los movimientos sociales, de estar indignados y de ser capaces de motivar a la autoridad, porque ese liderazgo que ha surgido en lo ambiental podrá surgir en lo patrimonial si usted tiene una ciudadanía exigente, que hoy día es perfectamente posible. Quinto, los puritanos. Eso a mí también me indigna. Son otro enemigo del patrimonio. Los puritanos para mí son estos que dicen, mire, acepto, hay que hacer intervención patrimonial, hay que ayudar al patrimonio. El Estado tiene que hacerse cargo. ¿Quién de nosotros no estaría de acuerdo que el Estado tiene que hacerse cargo? Yo soy amante de las regulaciones de Estado, valoro las regulaciones de Estado, creo que Chile se ha desregulado exageradamente en relación a la responsabilidad de Estado. Basta ver varios de los ejemplos que no vale la pena colocarlos aquí en materia de comercio, en materia de la economía, y creo que en este plano es necesario que exista muy buena regulación, pero tiene que haber al lado de la regulación del Estado la conciencia que es una ilusión creer que entre las distintas prioridades presupuestarias, aunque usted le mete una glosa presupuestaria para defender el patrimonio, va a estar en las primeras prioridades la protección del patrimonio arquitectónico o urbano por sobre una serie de otras materias del presupuesto, y que al final el Estado va a ser el que va a resolver todos los problemas de la cuestión patrimonial. Pero tiene que haber intervención del Estado, tiene que haber subsidio y tiene que haber ayuda. Yo he hecho obras de intervención patrimonial y sé perfectamente lo que eso significa. Donde en el presupuesto creíamos que teníamos un muro de cartón con material desplegado, había un riel de ferrocarril. Donde usted cree que tiene un cielo falso que es de yeso, se encuentra una bóveda catalana. Y donde usted cree que tenía una cornisa que era de madera, era de un hormigón que es casi un peligro público si se llega a caer en un sismo. Usted tiene sorpresas en una intervención patrimonial, no es una obra normal, no es igual que un terreno pelado. Entonces, tiene que tener subsidio y algo que lo incentive. Pero cuidado, porque el Estado por sí solo no va a ser capaz y necesitamos entusiasmar al inversionista privado. Y tenemos el puritanismo de decir, no, si se va a hacer negocio inmobiliario y si alguien va a tener renta y alguien va a ganar plata en esto, no me gusta. Entonces esperamos con ilusión que sea el Estado el que va a resolver todos los problemas. Eso no va a ocurrir y por eso no ocurre hasta el día de hoy. Y cada vez que empezamos a abrir plata, crédito al BID, crédito al otro, y no son suficientes. Resultado, esto que estamos estudiando en el día de hoy completo, ya está anunciado que no tiene más plata. Todo lo que hemos visto no tiene más plata. Y nos dijeron que esto se paralizó y ya no tiene ni siquiera la posibilidad del crédito, que era apenas una parte, son los 25 millones de los 70 y tantos. Entonces, usted tiene que entusiasmar a los privados. ¿Qué propongo yo? Resolver de una vez por todas la estupidez que está en toda nuestra legislación y en toda nuestra normativa, en que usted no le da ningún beneficio del Estado, ninguna franquicia, si el tipo va a recibir renta, si va a tener utilidad. O sea, si hace una inversión, un inmobiliario, en una obra en que él va a ganar dinero, pues entonces usted no le da beneficio del Estado. Y yo le pregunto, ¿y por qué no puede haber la sumatoria entre la plata que da el Estado, porque le interesa a la sociedad que se resguarde el patrimonio, y además la posibilidad de que el hombre invierta y haga negocio y gane dinero y se ajuste a todas las normas que tiene que ajustarse de la ley de urbanismo o del Consejo de Monumentos Nacionales, y dele la posibilidad de ganar plata? Si yo quiero estimularlo a que gane plata, y además alguien me dice, mire, le voy a decir, me pregunta, ¿cómo está esto en la política de desarrollo urbano, en la política nacional de desarrollo urbano? Yo acepté la invitación del presidente Piñera, con todo gusto, y es un honor para mí ser parte de la Comisión Asesora Presidencial. En ella estamos recién logrando la posibilidad de que se permita que pueda haber negocio en esto, pero no existe hasta ahora. Hasta la fecha esto no se hace. Entonces usted no puede ganar dinero y simultáneamente, yo digo, dele plata del Estado y permítale que gane dinero también, porque así el tipo va a tener ganas de invertir, y regúlelo, oblíguelo, fiscalícelo, pero en ninguna parte de la ley esto se permite. Entonces yo espero que de una vez por todas nosotros podamos salir de este puritanismo en el que se supone de que no podría haber rentabilidad ni utilidad alguna.
¿Y por qué? Yo le pregunto, ¿y por qué en el caso de la remolacha y del azúcar usted puede tener subsidio del Estado y posibilidad de ganar plata? ¿Y por qué en el caso de cuidar bienes patrimoniales no puede haber subsidio del Estado y posibilidad de ganar plata del inversionista privado? ¿Por qué en el caso de los subsidios de riego que da el Ministerio de Agricultura usted puede ser canalista y puede recibir subsidio del Estado y ganar plata? ¿Por qué usted puede tener en la leche subsidio del Estado y ganar plata? ¿Por qué usted puede ser el negocio de la minería? Y en la minería tiene unas exenciones tributarias gigantescas en materia de excepciones tributarias que usted le regala. ¿Sabe cuál es la exención tributaria si usted es propietario de patrimonio? No paga las contribuciones. Pero si usted da la propiedad en arriendo, pierde la exención tributaria. Esa es la legislación estúpida que tenemos. Si usted hace que esa propiedad se dedique a hacer sala de espectáculos para ganar dinero, pierde la exención tributaria de la exención de las contribuciones. Y yo digo, el Estado firme, colaborador, regulador. Alguien me dijo en la Comisión Asesora Presidencial, no podemos hacer que toda la sociedad chilena ayude con un subsidio o con una franquicia tributaria a alguien que va a hacer un negocio que va a tener rentabilidad. ¿Y por qué se hace en la minería? ¿Y por qué se hace en la agricultura? ¿Y por qué se hace en lo agropecuario? ¿Y por qué se hace en la pesca? ¿Y por qué se hace en otros ámbitos y no se hace en lo patrimonial? Porque no hay amor a lo patrimonial, porque no hay conciencia social difundida sobre lo patrimonial y porque no estamos enamorados como ciudadanos plenos, total, como país, de lo patrimonial que tenemos. Por eso yo valoro tanto esto. Y en eso me guardo para el final decir todas las barbaridades que no se han hecho en materia de la política, donde los gobernantes no se atreven, donde los parlamentarios no son lo suficientemente críticos ni denunciantes de este tema y donde los municipios, en mi opinión, se mueven entre la ignorancia brutal, entre el desinterés y finalmente entre la posibilidad de la corrupción en este tema. Gracias. Gracias. Paz, como lo dijo Patricio, queremos escuchar la voz de la ciudadanía. La voz de la ciudadanía que está sentada desde las 9 de la mañana sin poder hablar. Así que gracias. Juntos. No, yo lo que quiero, bueno, como tratar de contextualizar un poco por qué estoy aquí sentada. Porque, yo creo que porque vemos varios que hay una necesidad urgente de revertir un proceso de desarrollo de la ciudad de Valparaíso que ha llevado a deterioro, a despoblamiento, a falta de base económica, etcétera, etcétera. Y porque Santa Isabel construyó un supermercado en la Iglesia de la Matriz. Yo por eso estoy acá. Y que en ese supermercado iba a cumplir con un montón de características arquitectónicas, ¿ya? Y la interlocución con la autoridad en ese momento era que no nos preocupáramos que el supermercado iba a quedar estilo patrimonial. Y ya dicho esto, me parece que voy a referirme a las normas, pero teniendo claro que ya no basta con normar, porque viene un terremoto y todos vimos lo que nos pasó con terremoto, o sea, todo protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales o por los planes reguladores comunales en el suelo. Entonces, pareciera que la norma no es la única protección que necesitan los recursos culturales, los recursos capitales, capital económico que tienen las ciudades. Ya como esta capacidad instalada que le gusta a Mario tanto como concepto. A pesar de eso, me quiero referir como a tres ámbitos que yo creo. Una cosa que me parece dramático es que de nuevo estemos sentados casi los mismos y que estén ausentes los mismos. O sea, aquí no hay concejales presentes, no hay cores presentes, hay un CEREMI, no hay directores de servicios municipales. O sea que la envergadura política de este esfuerzo necesita el compromiso de varios. Y yo creo que eso es una deuda que la falta de liderazgo está pendiente hace rato. Seguimos los mismos sentados acá con un montón de ideas brillantísimas que las estamos escuchando hace tiempo, hoy día más perfeccionadas, las creemos con más
adherimos a esas ideas más fuertemente, porque en verdad con mucho más fundamento, pero no se visualiza como un compromiso político concreto, que uno diría, mira, se hace esto la última semana de la participación del alcalde, él se toma, lo tengo que decir, yo soy una de las personas que está molesta de que alguien se tome gran parte del programa, tras el programa 2 horas, porque se toma en vez de 5 minutos, 45 minutos, etc. Entonces me parece que ahí hay un tema grave. El Estado de Chile acepta que se postule la Ciudad de Valparaíso a Sitio Patrimonio de la Humanidad y tampoco hay gente de Relaciones Exteriores. Sí está el Consejo Monumento. Creo que hay un tema importante que hay que revisar en temas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No es solo un tema de los seccionales. La ley tiene una cantidad de resquicios, como decía Iván, el de los conjuntos armónicos, el de las escalas de los equipamientos, porque lo de Chiloé no está ahí, porque un inversionista, sí también, pero está porque hay un resquicio legal que puedo alterar la vía, que es la única que regula la escala del equipamiento, puedo nombrarla de un día para otro como vía troncal de servicio sin que cumpla con ninguno de los estándares de clasificación de la vía. Y eso es un resquicio. La fusión predial no está normada, sí está normada en están todos los artículos ahí, varios de nosotros los conocemos. Me parece que también hay un tema pendiente con la Ley de Monumentos Nacionales respecto a los instructivos, porque hay una cantidad importante de zonas típicas que están en áreas rurales, que no van a contar con un plan regulador comunal y menos con un seccional. Entonces el tema de los instructivos es urgente para todas las zonas típicas que están en áreas rurales. Hay un tema con la ley del IVA, que es una ley que tiene franquicias para la construcción de obras nuevas y no las tiene para la construcción de remodelaciones, rehabilitaciones, o sea, el 65% del IVA se lo lleva a la inmobiliaria y ese es un tema que genera una discriminación negativa, o sea, la evaluación económica de un proyecto con el 65% del IVA o sin el 65% del IVA suben bastante, se alteran los indicadores de rentabilidad económica. El Pladeco, como decía Mario, claramente es un instrumento que no ha sido revisado en profundidad, que hay que reformularlo. Esto hay que definir un plan de desarrollo económico de la comuna de Valparaíso que permita enmarcar dentro de ese plan un plan regulador y sus planos seccionales y política de desarrollo económico de la ciudad, etc. Como les tiene que tocar a todos, los criterios del MIMBU, yo creo que los criterios del MIMBU que están aquí imperando, porque el MIMBU es uno de los que tiene que aprobar las intervenciones en la zona de conservación histórica, falta que se actualicen porque hay 790 hectáreas de la comuna de Valparaíso que no están como zona típica, por lo tanto no tienen el beneficio de contar con un plano seccional. Bueno, y yendo directamente al plano seccional, a mí me celebro la cantidad de trabajo que se ha hecho. La Carolina, la Marcela, Martín, mucho trabajo, celebro eso, pero me parece que eso lamentablemente no va a poder dar respuesta a la pregunta que nos dice la Alexandra al principio de la sesión. Estamos aquí porque queremos cuidar la vida de barrio, ¿no es cierto?, con un plano seccional que solo toma 2 de los 3 artículos que hay en la ordenanza general que tienen que ver con características arquitectónicas y estilo morfológico, no vamos a resolver el tema de la vida de barrio, ni la capacidad de carga, ni las dinámicas, la alteración de las dinámicas de uso. Necesitamos urgentemente un plan correctivo para el sitio Patrimonio de la Humanidad. Nosotros lo hemos dicho, ahí está Jorge Acuña, se lo fuimos a decir en algún momento a él, se lo hemos dicho a varios, aquí se necesita Óscar Acuña. Un plan correctivo, un plan que permita revertir una cantidad de tendencias que se han provocado en el sitio Patrimonio de la Humanidad. Y eso se podría haber logrado si hubiéramos atendido de manera responsable y urgente otro artículo de la ordenanza general que quedó fuera. Martín estuvo en alguna parte de las presentaciones, pero después se bajó. El 2114, que tiene que ver con detallar
porque el 2114 lo que dice, cuando se requieren estudios más detallados, en este caso se requiere un estudio más detallado del plan regulador, que permita definir usos de suelo más detallados, zonificaciones. Entonces estamos finalmente atendiendo lo tangible, que es lo que estuvo hoy día como en segundo plano. Estuvimos todos conversando en la mañana de lo intangible y finalmente no se atiende lo intangible de la zona típica, normando la fenestración, los lineamientos de la fachada, etc. O sea, si queremos cuidar el barrio, tenemos que usar ese artículo de la ordenanza, porque es urgente. Yo creo que ya estamos a un nivel muy atrasado, o sea, el nivel de deterioro, el nivel de expulsión de población, el nivel de cierre de comercio local, el nivel de pérdida de la calidad arquitectónica, etcétera, es urgente. Déjenme ver mi torpeo. No, en general yo diría eso, sobre el plan, o sea, yo siento que aquí faltó, bueno, está en estudio, tiene que entrar a tramitación, esto es un resultado de un equipo consultor que tendrá que entrar a tramitación y nosotros como agrupación, y yo me imagino que otras agrupaciones vamos a exigir al municipio, asesoría urbana, que esto sea una revisión que use al máximo las posibilidades que ofrece la Ordenanza General de Urbanismo y Reconstrucciones, que tiene que ver con normar lo que hay que normar hoy día, que no es solo la expresión morfológica, arquitectónica de la edificación. Gracias, Paz. Finalmente, Daniel, queríamos ver tu visión, sobre todo desde el punto de vista del urbanista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí invitado básicamente por haber sido adjudicado para la realización del plan regulador, para la actualización del plan regulador de Valparaíso. Este es un contrato que se hizo hace un año, ha tenido algunos problemas administrativos para partir, pero estamos próximos, digamos, según lo que nos informaba el CEREMI, digamos, a que este contrato se inicie. Básicamente el plan regulador de Valparaíso contempla, de acuerdo hasta los términos de referencia, 10 zonas dentro de la comuna que son los énfasis principales que le pone el mandante, es decir, el municipio con la Seremi Vivienda, de las cuales las que abarcan el territorio, digamos, patrimonial, la zona de conservación histórica, está contemplado un sector en el Almendral, más los cerros Esperanza y Placeres. Lo demás son otras zonas de la comuna, digamos, desde Laguna Verde, Blasilla, etc. Sin embargo, bueno, el ejercicio de hacer un plan regulador hoy día en general se ha transformado en un ejercicio en Chile que tiene una dosis importante de frustración. Digamos, los planes reguladores son un esfuerzo de planificación importante, con intensa participación ciudadana, con diagnósticos bastante profundos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los sistemas naturales, desde el punto de vista de los sistemas sociales, de los sistemas económicos, etcétera. Se formulan escenarios de futuro. Sin embargo, finalmente se traducen en aquello que la ley finalmente faculta a los instrumentos, que son básicamente 16 normas urbanísticas. Es decir, este país ha transitado en la última década en un proceso de reducción de facultades de este tipo de instrumentos, que finalmente los hace como ejercicio de proyección de futuro y de reflexión sobre el futuro, un ejercicio muy interesante pero casi académico. Porque en la práctica son solamente 16 normas urbanísticas que se aplican estrictamente, porque bueno, es el rol también de Contraloría exigir que se cumpla lo que dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y ha habido un tránsito en ese sentido. Las razones, digamos, son largas de detallar, tiene que ver con las dinámicas inmobiliarias que se dan en este país, tiene que ver con las formas como los distintos actores inmobiliarios han preferido entenderse con el nivel central del Ministerio de Vivienda y cómo a lo largo de estos últimos años, particularmente en la circular 227 del año 2009, el Ministerio ha ido reduciendo, digamos, estas facultades y finalmente controlando la norma urbanística desde la ordenanza general y no desde 300 y tantos planos reguladores comunales que podría haber en el país. Entonces, bueno, estamos en ese marco. En ese marco haremos el mejor esfuerzo posible y, por supuesto, ahí viene un poco lo que decía Iván, que para un seccional como el que está proponiendo Martín va a ser difícil darle sustento normativo para poder llegar a cabo todas esas intenciones. Dentro de ese marco
se podrá intentar avanzar en lo que permite la normativa vigente. Y por cierto, también de lo que dice Paz, que el tema de los usos de suelo va a ser un tema central dentro, digamos, de la normativa del plan regulador, pero también, obviamente, dentro de lo que son las definiciones de uso de suelo que están claras y taxativamente establecidas en la ordenanza general. Todo esto, de alguna manera, yo quiero hacer o sea, no es para quejarse antemano, digamos, del resultado que va a haber, digamos, porque obviamente que el plan regulador vamos a tratar de hacer el mejor plan regulador. Dentro de todo hay un esfuerzo importante aquí. Valparaíso tiene un plan regulador del año 84 que ha tenido 21 modificaciones, muchas de las cuales se han hecho tratando de tomar algunas decisiones razonables para proteger el patrimonio, pero sin estudios de profundidad. Entonces, en algún minuto, los técnicos municipales propusieron una modificación normativa, particularmente la declaratoria de toda la zona de conservación histórica, con una norma que pareció razonable con la escasa información que había sobre la mesa. Y se puso una norma que permitió cautelar relativamente bien esa zona y permitir también que haya un cierto dinamismo inmobiliario dentro de una extensa área de la ciudad, desde el camino de cintura de Avenida Alemania hacia el plan. Pero bueno, pero por lo tanto, en ese sentido, hacer un esfuerzo normativo de racionalizar estas normas, organizar estas normas, hacerlas dialogar con lo que es el instructivo del Consejo Monumento, hacerlo dialogar con los criterios de la Ceremi, va a ser un esfuerzo que de todas maneras tiene una gran importancia. Pero bueno, lo que quiero decir también es que esto ha sido también parte de un proceso que hemos ido viviendo como país. Por un lado, algo mencionaba Iván, que no basta con la regulación. O sea, la regulación ha tendido a sustituir la planificación. Eso es un proceso que ya venía dándose desde el año 85 en adelante y que se ha instalado, y en la práctica los planes reguladores cumplen un rol muy importante, pero no sustituyen un esfuerzo de planificación que es mucho más amplio y mucho más vasto y que tiene que ver con estos liderazgos políticos que se hablaba, que tiene que ver con el plan director, que tiene que ver con una serie de cosas que planteaba Paz también. O sea, la planificación es mucho más que la regulación, no obstante, la regulación cumple un papel que tiene que seguir cumpliendo. Pero por otro lado, la regulación misma ha sido vista como una afectación al derecho a la propiedad, como principal, digamos, como la regulación de por sí ha sido vista con desconfianza por constituirse una afectación al derecho a propiedad. Y eso es una tendencia que ha venido agudizándose en la última década, con una, digamos, y que claramente es un tema desde el punto de vista jurídico también discutible. Hace un par de semanas discutíamos con funcionarios del Ministerio de Vivienda sobre que efectivamente la norma urbanística no necesariamente debe ser concebida como una limitación a las posibilidades que puede hacer un propietario, sino muy por el contrario. Es decir, el propietario tiene derecho a hacer en su terreno aquello que la ausencia de norma permitiría. ¿Qué es lo que es la ausencia de norma? La norma rural. ¿Qué es lo que dice la norma rural? No se pueden abrir calles, no se puede construir más que lo que establece el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, la norma urbanística viene a otorgar una serie de derechos a un particular en el marco de la existencia de un plan regulador. Es decir, uno podría releer toda la manera como hoy día se ha tendido a interpretar la legislación que ha dado como corolario la reducción creciente de facultades a estos instrumentos. Y ese es un tema que yo creo que está pendiente, que tiene que ver con una discusión desde jurídica hasta normativa urbanística y que podría ser viable esfuerzos como los que está haciendo el equipo de Martín al proponer un seccional como el que nos exponía. Muchas gracias, Daniel. Quería plantearles una pregunta general a propósito también de una pregunta que recibimos del público, ¿no es cierto?, que tiene que ver de cómo bajamos todo esto que hablamos a la realidad de cada uno de los vecinos, a la realidad de un propietario de un inmueble en Valparaíso y cómo puede conservarlo. Entonces, la pregunta abierta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles ideas de incentivos tributarios les parecería interesante poder implementar? Deseo la palabra al Yo creo que una fórmula correcta sería, por ejemplo, permitir con una ley, que no puede ser iniciativa de un parlamentario, tiene que ser iniciativa del presidente de la República, la posibilidad de establecer derechos de construcción transables.
Es decir, un propietario cualquiera tiene determinada propiedad sobre la cual ya no puede construir, lo que le permitiría, si no estuviese establecido como inmueble de conservación o como monumento nacional. Y se podría aplicar una fórmula que ya ha sido aplicada en otras partes del mundo, más desarrollado, en el caso de América Latina, en Brasil, desde hace más de 40, 50 años, en que ese propietario le dice a usted, la autoridad, esto es monumento histórico, esto es inmueble de conservación, usted ya no puede hacer más lo que usted tenía derecho de acuerdo a lo que dice el plan regulador, que era determinada altura, determinada constructibilidad, determinada cantidad de habitantes por hectárea, determinada ocupación del suelo. Pues bien, lo que yo quiero es que él quede contento de haber sido establecido inmueble de conservación o monumento histórico, y que él tenga un beneficio en dinero que le permite a él cuidar el inmueble y que le permite a la autoridad castigarlo duramente, pero duramente, con mucha regulación y fiscalización, si no cumple producto del dinero que recibe. ¿Y qué tiene él? Al tener, como tenía la posibilidad de construir mucho más de lo que hoy día se le permite, esa porción él la pudiera vender y se entrega como bono de constructibilidad. ¿Y dónde lo entrega? En otra zona de la ciudad el regulador tendría que establecer las zonas receptoras de bono, pues si no se prestaría no solo para posibilidad de corrupción, sino se establecía. Todas estas cosas tienen riesgo, ¿ah? Todas estas cosas son delicadas, son peligrosas. El que no hace nada no tiene ni un peligro. Eso. Y lo que sí, entonces, se establecen zonas receptoras. Esta propuesta la planteamos en el gobierno pasado y la logramos incluir en el proyecto de modificación de la Ley de Urbanismo y Construcciones que llevó Bachelet el 2008 al Congreso. La ley recibió alrededor de 470 a 500 indicaciones en el Senado, ingresó al Senado. Y después de las 400, 500 indicaciones, el proyecto se transformó en inmanejable, es decir, simplemente ya quedó paralizado y lamentablemente el gobierno actual no le ha dado ni una indicación sustitutiva, ni una modificación, ni la activación del proyecto, y por lo tanto el proyecto ya ahora en el 2012, a principio de año, se fue directamente a la bodega y se llama proyecto en archivo. Entonces yo digo, bueno, si no hay posibilidad de tratar una ley de urbanismo y construcciones, ¿por qué no hacemos un incentivo para los propietarios a los que se establece monumento histórico o inmueble de conservación sobre una ley particular exclusivamente sobre este tema para proteger los bonos transables? Segundo, sobre los subsidios habitacionales. Este otro incentivo que existe, que es el del subsidio habitacional, 300 UF que le van a dar. ¿Qué le puede...? Mire, 300 UF, volvemos a lo mismo, una intervención sobre un inmueble patrimonial es una intervención distinta a la de un inmueble normal, está lleno de imprevisibilidad, es impredictible lo que usted va a encontrar en los muros, en los cielos, en los techos, en los cimientos de un inmueble patrimonial. No le sirve. La prueba está que este subsidio de las 300 UF para inmuebles patrimoniales que usted puede construir y hacer, es para aumentar densidad habitacional. Estoy seguro que no les resulta aquí, no les resulta en ninguna parte, o sea, no hay interés, la gente no lo puede ocupar, o sea, no funciona. Y el tercer incentivo que podría haber es que hay una ley en tramitación ahora de la ley para modificar la ley Valdés, que es un interesante esfuerzo que conduce el ministro Cruzcoque. Yo hablé con él hace muy poco. Está abierto a que le hagamos una nueva proposición en que se modifican quiénes son los beneficiarios de la ley y se agrega la posibilidad de los propietarios de inmuebles de conservación, los de la ley de urbanismo, y yo hice una indicación que me la aprobó también el Ejecutivo para que puedan las organizaciones vecinales, comunitarias, o de cualquier tipo de identidad de barrio, que tengan personalidad jurídica barrial, que tengan administración de espacios que estén con interés de conservación,
y que ellos tengan facultades de administración, porque a veces les conceden incomodatos determinados bienes que pueden ser de conservación, que puedan ellos ser objeto de ser receptores de donaciones de la ley Valdés, lo cual permitiría que muchas empresas privadas de estas gigantescas que hacen esto que ahora se llama la responsabilidad social, que esto como hágase amigo del pueblo, dando plata, esa fórmula, entonces que puedan ahora hacer ese tipo de donaciones. Y por último, hay una última proposición, que es la que yo le he planteado ahora al ministro, que no me la han aceptado todavía, que es decir, ampliemos también que la ley de donaciones pueda ser utilizada para que un privado cualquiera que quiera donar no solo lo done a los sujetos que son beneficiarios de acuerdo a la ley, sino que se la pueda donar también a un inversionista privado. O sea, si usted tiene el palacio no sé cuánto, en el lugar que quiera, y quiere un inversionista privado, lo compra y quiere hacer una obra, y hay una de estas gigantescas empresas mineras que con todo lo que se llevan quiere hacerse amigo de Chile y quiere hacer una donación, pues que se la haga directamente, se la pueda hacer también al privado. Hoy día eso está prohibido, porque se supone, ahí entran los puritanos, y dicen, no, es que el tipo va a ganar plata. Bueno, pero se va a recuperar el inmueble entero, y hay una empresa minera que le quiere regalar el dinero. ¿Por qué nos vamos a privar de la oportunidad? A mí me parece una barbaridad que todavía estemos con esa tranca legal. Y creo que la política tiene una tremenda deuda con el patrimonio en Chile, producto de no haber sido capaz de mover este tipo de incentivos. Estoy hablando ya de cosas concretas, de propuestas. Ok, gracias. Emilio. A ver, en relación a la pregunta de los barrios, temas de los instructivos que han salido y finalmente por cuáles son algunas de las medidas que al menos del Consejo de Monumentos, tomando lo que está también en el programa de gobierno en la materia, se está trabajando, que es la modificación de la ley de monumentos y la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En relación al tema más general de los instructivos, quiero señalar que justamente uno de los avances que se está discutiendo hoy día, que es esto de los planos seccionales, que no es una cosa obvia, sale después de un consenso entre varias partes y que hoy día está funcionando a nivel de plan piloto en algunas ciudades del país, surge exactamente por materia de los instructivos. Había un instructivo en cuestión para la zona de Club Hípico que fue cuestionado por la Contraloría, en tanto el Consejo de Monumentos no podía asumir funciones que eran materia de los planos regulares comunales, sin quitarle, por supuesto, la atribución que el Consejo tiene por ley de monumentos nacionales sobre los monumentos nacionales en todas sus categorías. Entonces, frente a esa situación donde no podía haber un instructivo que se topara, como se topa naturalmente, con aquellas de las 16 normas urbanas que tienen que ver con las materias reguladoras que inciden en el patrimonio, usos de suelo entre otras, superficies prediales mínimas, adosamientos, altura, etcétera, ¿cierto? Se vio cuál era el camino más adecuado para poder trabajar. ¿En qué sentido? También lo que decía Iván al principio, de manera un poquito más indirecta, en el sentido de las inversiones, porque aquí se ha dicho mucho que y yo creo que con cierta razón, que las protecciones sobre áreas y sobre monumentos generan una tendencia natural, aun cuando se puedan generar intervenciones uno podría decir con un grado más de burocracia o de control que el del Consejo de Monumentos Nacionales, generan un desincentivo en muchas zonas. Entonces empezamos a ver, a partir de algunos proyectos puntuales un poquito complicados, de inversión en áreas consolidadas, específicamente en La Serena, la posibilidad de trabajar allá como un trabajo conjunto con la municipalidad, con la Seremi Mimbu, la DDU del Mimbu a nivel central y Consejo de Monumentos, que tratara de homologar o de calzar las visiones del regulador, de la inversión, del desarrollo, de la norma urbana, con aquellas que el Consejo de Monumentos estimaba necesarias para mantener y sumarle valor a esa zona típica, una zona típica de 170 hectáreas, y ahí va la otra tendencia. Y en esas líneas se ha estado trabajando, y la figura era decir, no tratemos de cambiarlo todo, sino que tomemos aquellos instrumentos legales que existen y que nos permiten operar. Y la figura que se está impulsando mediante este plan piloto en La Serena es la de los planos seccionales, que son aquellas figuras que nos permiten acotar ciertas unidades que tienen valores patrimoniales como
o aquellas unidades territoriales menores dentro de esta zona mayor de 180 hectáreas para poder al menos llegar a algún nivel de certeza hacia los inversionistas, y esa es una visión que ha tratado de transmitirnos también la municipalidad con las visiones desde el punto de vista de los valores patrimoniales. Este problema es creciente, especialmente en área urbana. Yo sé lo que tú comentabas respecto a las zonas rurales, pero el área urbana se ha volcado en algo especialmente complejo por varias razones. Una de las razones es que de alguna forma, crecientemente, los planos reguladores comunales para algunas comunidades, por los procesos que se han mencionado aquí todo el día, han resentido en algunas zonas la vida de barrio. O sea, hay amplias zonas de valor, protegidas o no, que por los procesos de desarrollo explosivos, mal entendidos, poco sustentables o todo lo que uno quiera, han llevado a los vecinos a decir: el plan regulador no me está asegurando ciertas condiciones ligadas al bien común, al desarrollo de los barrios, entonces yo me acerco a otras legislaciones que el Estado tiene, como la zona típica, en este caso de la ley de monumentos, y ocupo una figura que tenía otro origen, ¿cierto?, para proteger barrios. Entonces la tendencia natural ha sido a que se generen zonas típicas cada vez más grandes, cada vez más heterogéneas también, más complejas. O sea, ya no estamos hablando de Lolol, una zona típica de 2 corredores, una iglesia, una zona pública, ¿me entiendes? Sino que son zonas como Yungay, 103 hectáreas, bueno, La Serena y otras tantas que están andando así. En ese escenario la complejidad es mayor, obliga a repensar un poco las maneras de coordinación, y eso es lo que estamos tratando de ver en esta vía, y es lo que también se está presentando como el modelo idóneo, al menos con la legislación actual, para el caso de Valparaíso, mediante estos planos seccionales. Eso es como el marco general que querían, porque cuando se pregunta cuál es el avance respecto, bueno, esto en cierta forma es un avance y esperamos que tenga buenos resultados. Eso no quita que hay otras dimensiones de la discusión que tienen que ser asumidas, y ahí me quiero referir muy brevemente al tema de la Ley de Monumentos Nacionales, y también del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que toca algunos temas, o sea, obviamente incide en la ley, el Consejo de Monumentos va a pasar a formar parte de este Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero específicamente en el tema de las estructuras regionales, eso va a pasar vía creación del Ministerio. En términos del financiamiento, ocurre o se están estudiando varias figuras. El tema del financiamiento en patrimonio tiene que ver con una dimensión filosófica que es previa a la dimensión operativa, ¿cierto?, de los instrumentos. Y es decir, que si al Estado como conjunto le interesa conservar en el tiempo un bien de valor patrimonial, sea zona típica, sea monumento histórico y tal, debería ser también el Estado en su conjunto el que asumiera en algún grado la conservación del mismo y no endosarle completamente esa responsabilidad al particular. Eso es común, eso es de base, ¿ya? Y eso yo quiero transmitir, eso está... A ver, hay un consenso general hace bastante tiempo en esta materia, ¿entiendes? Ese consenso que yo mencionaba al principio, que era políticamente bastante transversal, está recogido en el programa de gobierno y nosotros lo tenemos como mandato por lo mismo, para llevarlo adelante. Nosotros, me refiero al Consejo de Monumentos y a la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que no está localizado este tema. Entonces, después de la fase filosófica, se están viendo cuáles son los instrumentos, y ahí hay varias maneras. Una, se nos ha mencionado bastante el tema de los bonos de constructibilidad transable. Yo creo que hay que estudiarlo en profundidad, un tema complejo, como mencionaba el diputado, pero de todas maneras nosotros estimamos que eso tiene que estar, tal cual lo decía el diputado también, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, no en la Ley de Monumentos. Eso para zanjar ese punto que nos parece clave. Y que ha sido un proceso también poder llegar a zanjarlo quizás. Lo otro es que los instrumentos que se están viendo son de 3 vías, y que están en estudio y por supuesto pueden variar y definirse mejor, pero hay un tema ligado a un fondo del patrimonio, fondo concursable, ¿cierto?, para intervenciones en bienes protegidos y en zonas típicas. Otro que tendría que ver con exenciones tributarias, también para aquellos bienes que tengan fines comerciales, no exclusivamente para los bienes que no tienen fines comerciales, y figuras de subsidio que permitan, y también para fines comerciales vía los subsidios que se podrían estudiar del tema específicamente patrimonio. El tema de los subsidios es lo que está menos estudiado porque ha sido como una indicación que apareció ahora último y nosotros tenemos que poder mirarlo en más detalle, pero ese es como desde el tema del financiamiento lo que se está pensando en la Ley de Monumentos en términos bien genéricos. Las materias más institucionales, regionales, les transmito que sí, hay consenso también hace tiempo y nosotros lo necesitamos desde un punto de vista práctico, si uno quiere, y también desde un punto de vista como de la realidad del país, que es poder contar con
consejos regionales deliberativos, en todas aquellas materias referidas a intervenciones, y se está viendo la posibilidad de mantener el órgano colegiado nacional para los temas de declaratoria y desafectaciones, que son temas muy, muy puntuales respecto al quehacer que tiene el Consejo Monumento a nivel nacional. Y hay otra fase que no voy a entrar en detalle, pero es una revisión del marco conceptual en el cual ha operado nuestra ley históricamente. Recordar que la ley de monumentos tiene su origen en un decreto del año 25 y se transforma en ley con algunas modificaciones sustantivas del año 70. Pero a la fecha, salvo algunas indicaciones puntuales, se mantiene ese marco conceptual que tiene una base muy fuerte desde el año 25. Por lo tanto, urge poder establecer mecanismos más operativos y más actuales ligados a la noción de patrimonio, que incorporen el patrimonio inmaterial, que incorporen equivalentes o figuras más similares a las de los paisajes urbanos históricos, paisaje cultural y otros. Y esas es como quizás las 3 líneas principales que está trabajando en esta legislación. Gracias, Emilio. Iván. Sí, yo quería hacer un punto respecto a... Después, la pregunta, pero respecto a... Creo que se ha creado una discusión respecto a cuál es la función pública. Ya, si el Estado decide normar una zona como patrimonio, es porque considera que esa zona tiene un valor social, no lo tiene que pagar por eso. No, el gobierno de Chile, los gobiernos de Chile se han acostumbrado históricamente a delegar al sector privado funciones que son privativas del Estado. Y eso es un error conceptual de eso. Salvo que las personas decidan voluntariamente declarar una zona, un barrio como zona típica, que suman los costos. Si el Estado dice que esta zona es típica y le da un valor patrimonial, no tiene que cargar con los costos. Y podrá parcialmente, a través de mecanismos de incentivos, de subsidios, gracias, permitir que el Estado, que el sector privado ayude, pero no es función del sector privado mantener el patrimonio, ni es costo del sector privado. Después discrepo respecto a que la gente tenga que ir a casi gritarle a las autoridades que este tema es importante. La función de la autoridad es leer eso. Esa es su función. O sea, a Elwin, nadie le fue a pedir que hiciera 6 parques urbanos en los sectores periféricos populares. No hubo marchas para hacerlo. Elwin se dio cuenta que era un tema y puso al ministro Chegaray y levantó los parques urbanos. ¿Ya? Y así lo hizo González Videla antes, y así lo hizo Vicuña Maquena antes, y así lo hizo Lagos antes. O sea, acá hay una visión y liderazgo político que tiene que tomarse para estos temas. Y no solamente me refiero al patrimonio, sino me refiero al estado en que estaba Valparaíso, en los cerros, la pobreza de los cerros, la falta de conectividad, la falta de empleo y los problemas sociales que Valparaíso tiene. Esos problemas no los va a arreglar el sector privado, vía subsidio, vía incentivo, y es responsabilidad del Estado hacerlo, y es responsabilidad de las autoridades, porque para eso están, detectar esos problemas y solucionarlos. No es responsabilidad de los ciudadanos hacerlo, ni exigirles que lo hagan. Ese me parece un tema bien central. Y por último, respecto a la política, yo creo que la Antonia Lehmann ha hecho un trabajo extraordinario en la política, José Ramón Ugarte y su secretario Llobet también, y el ministro Pérez Maquena también. Pero la política es un lineamiento general y uno no tiene que ponerle expectativas que no son reales. En paralelo, mientras se discute la política, hay una ley que desafectó las áreas verdes y las vialidades y le quitó la mitad de las atribuciones de planificación a los planes reguladores de un suácate. En el caso de la región metropolitana fueron 15.000 hectáreas que se perdieron. Entonces, todo este discurso muy bonito respecto a la política y a dónde vamos, a las ciudades que queremos, mientras en paralelo, ¿cierto?, tenemos ajustes legales que hacen ese tipo de cosas. Me parece insólito. Entonces, si queremos poner los puntos sobre la I, entonces expliquemos por qué el Parlamento aprueba un proyecto con modificación como artículo 59 que le quita atribución a los planes reguladores para grabar vialidades y parques intercomunales. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es la fundamentación de eso? No grabar, porque lo decía Daniel, fíjate que la gente la están grabando. La gente siente que la graban con una expropiación. Bueno, la gente vive en parte de la ciudad, todos tenemos gravámenes. Los impuestos también. Uno puede decir que no quiere impuestos tampoco. Ni quiero pagar contribuciones. ¿Por qué el Estado me va a obligar a hacerlo? Creo que hay una distorsión ahí. Y vuelvo al tema central. Regular no es planificar, lo dijo Daniel, y acá se requiere que la autoridad tome el rol que tiene. Y se requiere que haga parques urbanos en los sectores donde se requieren parques urbanos. Yo me estoy leyendo el libro Maipú ahora, que veo a Alberto acá, lo que hicieron en la comuna de Maipú, en el Parque Tres Poniente, lo que hicieron en las plazas. Eso es lo que uno espera de las autoridades. No que hagan planes reguladores, que es una parte del asunto. Que ejecuten obras, que cambien la realidad, porque para eso están llamados.
Y la ciudadanía, no es responsabilidad de ellos hacerles ver eso. Matías. Creo que esta ya es la última oportunidad para hablar. Creo que aquí. Que además estoy muy nervioso con la hora porque me tengo que ir en 10 minutos más. Espero poder sintetizar todo lo que quiero decir. Primero que todo, y sin entrar en polémicas, digamos, y mucho menos, no tuve la oportunidad ni la buena oportunidad, digamos, de conocer a don Gabriel González Videla ni a Benjamín Vicuña Maquena, ni quiero menospreciar su liderazgo, pero sin duda que deben haber tenido más de algún técnico audaz a su lado, y en ese sentido creo que los liderazgos de los políticos tienen que ser acompañados, y a eso me refería con que los arquitectos tenemos que subirnos un poquito más por el chorro, y perdonen lo coloquial, pero tenemos que empezar a creernos más el cuento, a usar las herramientas, las estrategias, la formación que tenemos, y en último orden de ideas, por último, meternos en política, porque es necesario, digamos, que desde el rol que tenemos como visión de la ciudad, que efectivamente se establezcan planes. Y por un lado, los planos reguladores son una herramienta, pero los planes de desarrollo comunales, los planes, grandes planes como el que mencionaba Emilio de la Cerda en La Serena o en Vicuña Maquena, o los planes más pequeños, barriales, o los planes urbanos estratégicos que estamos llevando adelante en el gobierno, que aprovecho de comentarles que el lunes esperamos poder licitar 13 comunas de la región con planes urbanos estratégicos y a distintas escalas. Porque si nos quedamos esperando liderazgos de esa envergadura, van a pasar 2 décadas más y vamos a estar con un Valparaíso probablemente igual. Y quiero insistir en este punto, digamos. O sea, hay que hacer grandes transformaciones como la Política Nacional de Desarrollo Urbano, hay que hacer transformaciones intermedias como los proyectos de ley que está llevando adelante el gobierno, uno de ellos para corregir la aberración del artículo 59 que menciona Iván, que dejó sin vialidades, sin parques a las ciudades, y que está hoy día el Ministerio impulsando una modificación robusta con respecto a ese tema, u otros proyectos de ley que están en la agenda legislativa como el de los impactos en los espacios públicos. O sea, entender hoy día que los grandes proyectos de más de 250 estacionamientos o de 150 en el caso de equipamiento deben hacer un estudio de impacto de transporte urbano, y no entender que todos los proyectos, y más aún relacionados con el tema del patrimonio, todos los proyectos grandes y chicos generan un impacto en la ciudad, y enfrentar esa materia con un proyecto de ley como el que estamos haciendo, que permita tener compensaciones económicas a los proyectos grandes y a los chicos, y no solamente un estudio de impacto de transporte urbano que a veces soluciona más bien el problema de accesibilidad a un proyecto particular que un problema global de la ciudad. Eso es un poco la mirada que estamos teniendo con este proyecto de ley que se quiere ingresar prontamente, o que ya se ingresó, tengo entendido, y que creo que va en la línea correcta. Ahora, todo eso, si no tiene un plan de ciudad, una visión de ciudad, una mirada de ciudad, no va a servir de nada, porque los aportes públicos que lleguen al municipio o a las arcas, o como determine finalmente la ley que se genere, deben tener una oportunidad de poder concretarse. Tenemos ejemplos en los cuales el propio ministerio, acá en la calle Serrano, por ejemplo, hubo una explosión, hubo una oportunidad, por así decirlo, se generó una inversión en el espacio público, pero si no están los incentivos en el espacio privado, eso quedó en una bonita vereda, en una bonita calzada con adoquines, en una bonita iluminación subterránea. Y hoy día, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una apuesta tremenda con hacer un edificio institucional en el Palacio Subercasó e inyectar ahí a 500 funcionarios y a 500 habitantes que puedan habitar ese barrio. La Paz y ayer el senador Chaguán me comentaban que hay una fundación que se va a instalar al frente, y por lo tanto se empiezan a generar cosas, pero a distintas escalas. O sea, yo creo que la experiencia, por ejemplo, que tiene el Ministerio en el programa de recuperación de barrios, en donde aquí yo creo que está una de las grandes claves, no es ni el Estado, ni el municipio, ni solo los vecinos los que van a llevar adelante una transformación de un barrio, sino que son los tres juntos. O sea, el programa de recuperación de barrios se articula en esta triada, ¿verdad? En donde el municipio, el Ministerio de Vivienda y los vecinos primero hacen un diagnóstico en conjunto.
se empoderan, reconocen, generan identidad con su barrio, construyen la historia barrial, cómo nos formamos, dónde nos formamos, sin que sea patrimonio, sin que sea un lugar a lo mejor de hecho al revés. Estos programas están en lugares más vulnerables, en lugares que no necesariamente tienen muchas potencialidades, más bien nacen de la necesidad, de la precariedad. Y por lo tanto, creo que estos planes se deben armar a las distintas escalas y insisto también en que debemos generar usos de la legislación mientras no tengamos grandes transformaciones o grandes cambios de la legislación que hoy día tenemos vigente. Yo tengo grandes esperanzas en la formulación del nuevo plan regulador de Valparaíso, en que podamos usar no solamente el 278 que decían de los planes seccionales en donde ya hay zonas típicas, sino que también podamos usar el 279 donde se pueden generar que el plan regulador permita hacer planes seccionales en determinados polígonos que no necesariamente son zona típica. Incluso se pueden aprobar en forma simultánea con el plan regulador. En que se puedan generar zonas de remodelación, en donde sea obligatorio hacer una remodelación porque hay un barrio que está deteriorado, en donde hoy día la legislación vigente permite incentivos de exenciones de derecho o multas en caso de que después de un plazo no se genere esa remodelación, a través de hasta duplicar, me parece, el pago de las contribuciones. O la zona de construcción obligatoria en el caso de aquellos lugares, se me fue la Leticia que estaba ahí, cuando vimos el plan de reconstrucción, en particular en el caso de Valparaíso, vimos que hay más de 80 sitios eriazos en el Almendral y donde nosotros debiéramos generar un estímulo para que se construya efectivamente ahí. Hemos colocado también programas. La reconstrucción en ese sentido, la catástrofe del 27 de febrero del 2010 fue una oportunidad. En Valparaíso estamos aplicando 420 subsidios de ese 40 patrimonial que pueden llegar hasta las 600 UF para hacer una remodelación de un inmueble patrimonial. Hicimos un tremendo trabajo, incluso de hacer declaratoria para la aplicación de este subsidio en zonas fuera de la zona de conservación. El tema de la densificación urbana también es un subsidio que permite llegar hasta 600 UF para proyectos que generen nueva oferta en lugares que se necesita densificación. Entonces, insisto, hay instrumentos hoy día, hay programas, hay cosas que son lo que tenemos. Y creo que seguir aspirando a hacer grandes modificaciones, grandes transformaciones, a que baje del cielo un iluminado que nos venga a dar la luz y decir cómo vamos a cuidar el patrimonio, no es necesario. Yo creo que hoy día podemos avanzar en medidas de corto plazo, podemos avanzar en grandes transformaciones, en grandes planes, pero que es necesario que abordemos también la problemática actual con los instrumentos que tenemos presentes. Gracias, Matías. En honor al tiempo, todos saben que queda una tercera conferencia todavía por desarrollar. Quería darle las gracias y terminar acá nuestra participación.